Shalom, bienvenidos. Hemos recibido una consulta de un querido suscriptor que fue una pregunta un tanto larga y al final terminamos resumiéndola de la siguiente manera. Permítanme que la busque para no confundirnos y dice así: Dios prohíbe a los judíos cremar sus cuerpos luego de muertos. Pero ¿por qué eso no está en los 7 mandamientos de los gentiles? Y luego continuaba el estimado suscriptor sugiriendo como que si se tiene respeto por el cadáver de un judío, mismo respeto debería tenerse por el cadáver de un gentil o un no judío. Y no entendía nuestro apreciado usuario esta diferencia, porque él más o menos decía entender aquello que explicamos en otros videos, de que judíos y gentiles nuestra conexión espiritual es diferente, así como una conexión USB para un Samsung no es lo mismo que una conexión Lightning para un Apple. Cada uno cumple su función, es idéntica función, pero diferente conector. Y 7 mandamientos, 613 mandamientos, cada uno con su conexión particular, pero con la misma función. Eso más o menos lo entendía nuestro querido usuario o suscriptor, pero le costaba entender esto: si después de muerto, ¿de qué conexión espiritual estamos hablando? Entonces empecemos diciendo que la conexión espiritual no se termina cuando termina el ser humano. Como explicamos también en un video anterior, el espíritu sigue en torno al cuerpo durante un periodo de tiempo más o menos largo, dependiendo de ese vínculo que haya tenido con el cuerpo. Si una persona estuvo 100% centrada a su cuerpo, despreciando todo lo que era espiritual, al llegar el momento de la muerte, la confusión que recibe esta parte baja de la Neshama, del espíritu, que queda liberado de la conexión con el cuerpo, es como una desorientación y sigue pendiente del cuerpo por mucho tiempo, quizás alrededor del cuerpo, contemplando esa descomposición sin ir hacia la luz, una metáfora, sin seguir el túnel hacia la luz, otra metáfora. ¿Por qué? Porque está desorientada esa parte de la Neshama. Una persona que fue llevando su vida con una orientación espiritual, al llegar el momento de la desconexión Neshama cuerpo, evidentemente va a sufrir como un impacto, como un trastorno, un trauma, pero ese trauma va a ser prontamente liberado porque ha venido entrenándose a no depender 100% de lo corporal, de lo material. Lo usa como un instrumento, lo disfruta como corresponde, lo bendice, lo alegra, lo agradece, pero su vida no es este mundo y lo sabe. Es una parte de su vida este mundo, una parte que termina, como ya pusimos también en un video anterior. Por eso recomiendo ver todos los videos que tenemos, más buenos, menos buenos, pero todos tienen algo para criticar, para aprender, para comentar. Eh, como un pasaje del jardín de infantes a la escuela al secundario y etcétera. No nos podemos quedar en la escuela eternamente. En algún momento tenemos que hacer el pasaje al secundario. Esperemos que lo hagamos para seguir nuestro proceso de aprendizaje. Lo mismo con la vida en este mundo. Es un proceso de aprendizaje con altos y bajos, con pruebas, con tareas pendientes, con teletrabajo como estamos haciendo ahora los docentes. Cosas por el estilo que nos van llenando de esas experiencias que son necesarias, que es lo que venimos a aprender a esta escuela, que es este mundo. Pero llegado el fin de año, disfrutamos de las vacaciones y comenzamos el nuevo periodo. En este caso sería, terminamos la vida en este mundo, la continuamos en donde es la real vida. Volvemos a decir, este es un pasaje, un pasadizo, un pasillo. La sala principal está del otro lado, allí de donde vinimos antes de nacer, el mundo de los espíritus, esa unidad perfecta con el Eterno, y volvemos a esa unidad, pero ahora con las memorias incorporadas de las experiencias en este mundo, que son en definitiva lo que cosecharemos como experiencias, sensaciones, sentimientos que no estaban antes de nuestro pasaje en este mundo y los llevamos con nosotros. Así que nos derivamos un poco de la pregunta del buen amigo que decía: ¿por qué Dios prohíbe incinerar los cadáveres de los judíos en los mandamientos y no hace eso en los 7 mandamientos para los gentiles? Primer respuesta fue esta que acabo de dar, que fue un poco saliéndonos, pero igual es interesante e importante. Dios, en ningún momento de la Torá que yo recuerde, en ninguno de los 613 mandamientos, prohíbe que los judíos sean incinerados. En todo caso, eso es una costumbre y luego una ley judía creada por los judíos: no incinerar el cuerpo y que termine enterrado. En ningún lugar, vuelvo a decir que yo recuerde, y estuve revisando un poquito, no tuve mucho tiempo, en ningún lugar dice que la gente debe ser enterrada judía, ni dice tampoco que está prohibido cremar. Lo que sí
sale la ley, eso sí existe una halajá, una ley judía, de enterrar a las personas, pero no porque Dios lo haya dicho directamente. No hay un mandamiento que dice, así como hay uno que dice no robes, no raptes, no violes, no asesines, hay un mandamiento que dice así. No hay un mandamiento que diga no incineres el cadáver de tu madre, padre, hermano, etc. No lo hay. Por lo tanto, ya ahí partimos de un error de nuestro querido y muy antiguo conocido, amigo del alma, el suscriptor. No hay un mandamiento que diga no incineres, no cremes a tu familiar, ni pidas que te cremen. Hay una halajá, una ley judía que dice que no se haga, pero eso es una creación, una construcción de los sabios judíos. Igual que los sabios gentiles podrían haber tenido esa construcción también en un momento, cumpliendo con aquel séptimo mandamiento de instaurar tribunales de justicia para que legislen y hagan cumplir las leyes. Pero no lo han hecho, aparentemente, hasta donde yo sé, en las sociedades gentiles eso. ¿De dónde sale este mandamiento de enterrar a los judíos? Perdón, no es mandamiento, me confundí yo. Esta ley judía, esta halajá, que nuestro amigo tomó como un mandamiento, de enterrar a los judíos, sale de un lugar de la Torá, en la Parashá Kitetzela Milhamá, que está en Deuteronomio 21, a partir del versículo 22 y en el versículo 23. Miren qué dice este versículo. Dice, si una persona, un hombre, más concretamente, ha cometido pecado que merece pena de muerte, es juzgado, condenado, etc., y se le ha dado la muerte, y le has colgado a un árbol, porque su castigo era la horca, sigue diciendo la Torah, lo talin y etz, no dejes colgado su cadáver en el árbol, en la horca. Kikabor tikberen vayomau, será enterrado, necesariamente enterrado, ese mismo día. Kikilat Elohim talui, porque el ahorcado es una maldición de Hashem, de Dios. Velote tametat mateja, y no contamines tu tierra. Ayer a una oveja no te dejan ajalá. La tierra de Israel que Dios te ha dado como heredad, como tu porción. O sea, nos está diciendo claramente acá un caso de una persona que fue condenada por un tribunal, siguiendo los procedimientos necesarios, etc. Fue condenada a muerte, su castigo fue ser colgado en un árbol, y a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, no sé si sigue pasando, bueno, los que hacía ISIS eran muy despreciables, pues probablemente lo hacían, se dejaba colgado el cadáver para que la otra gente que pasara por ahí o aprovechara y lo insultara, le tirara cosas, siguiera castigando al cadáver, o también sirviera como una advertencia a los demás, miren que el rey está castigando a los que cometen estos pecados, ojito, que no te pase a ti. Por eso dejaban colgados los cadáveres en la antigüedad y supongo que los salvajes actualmente. Cuando fui con mi señora a pasear a España hace muchos años atrás, fuimos a la antigua ciudad donde había una gran comunidad judía de Toledo, y nos mostró el guía que en las murallas de la ciudad antigua había unas cadenas, y nos preguntó, ¿saben para qué era? Y dijimos, obviamente que no, y nos dijo, de ahí los reyes dejaban colgados a sus enemigos muertos todo el tiempo que duraran, como una manera de castigarlos al cadáver y también de advertir a los enemigos, ojito que te puede pasar. La Torah dice, de ninguna manera, al tipo que condenaron a muerte ya pagó por sus crímenes con el juicio y siendo colgado. Su cuerpo no debe ser malogrado, no debe ser vilipendiado, humillado. ¿Por qué? Porque es una imagen de Dios. Y el cuerpo del judío no es diferente al cuerpo del gentil. En todo caso tiene la circuncisión cumpliendo un mandamiento, pero es el mismo cuerpo, los mismos átomos, los mismos, etc. Por lo tanto, nuestros sabios judíos, al establecer las leyes, dijeron, sí, por un condenado a muerte se pide que sea enterrado ese mismo día, antes que se ponga el sol, que no quede colgado, más allá de que todo lo que el rey quisiera hacer con ese cuerpo, debemos cumplir lo que dice la Torá, y si lo hacen por un condenado a muerte, cuánto más por una persona que murió rodeada de sus nietos con amor en la cama, o por una persona que falleció en un accidente, o por lo que sea. Todas las personas deben ser enterradas. Y así también cumplir con aquello de sanar la herida que le causamos a la tierra, el Adán Arishon, el primer ser humano acá en la tierra, cuando a causa del pecado, aquel del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios también maldijo a la tierra. Y de la tierra vino el elemento esencial físico con el cual fue creado el primer ser humano. Entonces, la tierra vuelve a la tierra. ¿Se entiende? De una forma de restablecer el equilibrio ecológico,
fuimos tomados de elementos naturales, volvemos a los elementos naturales, nos integramos a la tierra, nos descomponemos, funcionan los hongos, las bacterias, volvemos a ser alimento para lo material. Así como lo espiritual vuelve a su origen, lo material vuelve a su origen, a la tierra. Eso es un concepto ecológico de la Torá que debe ser respetado, obviamente que no solo por los judíos. Cuando se incinera, no sé qué tanto se logra el equilibrio ecológico. Habría que preguntar a alguien que sepa de biología, química, no sé. Lo interesante acá es que es una costumbre judía, basada en una ley de la Torá, acerca de un mandamiento para un ejecutado por un tribunal de justicia. Y una costumbre que fue antes de la Torá, porque ya vimos a nuestros patriarcas buscar un lugar de reposo para los restos mortales de sus seres queridos en la tierra y no hacer otra cosa con ellos. Lo vimos con Abraham, lo vimos con los otros patriarcas. Entonces era una costumbre que nuestros sabios, los judíos, lo establecieron como una ley judía, una halajá, una ley judía, no un mandamiento dado por Dios: entierren a sus muertos, no los incineren. Por lo tanto, la pregunta que hizo nuestro querido suscriptor y amigo partió de un error, pensando que hay un mandamiento de no incinerar, que no existe, partiendo de un mandamiento de enterrar, que tampoco existe. Existe enterrar al que ha sido un criminal. Y por lo tanto, acá ya la cuestión de por qué sí los judíos esto y nosotros los gentiles no, queda sin efecto, porque no fue Dios el que hizo esa diferencia, fue la legislación judía, y los gentiles pueden hacer la misma legislación cuando tengan ganas, no precisan permiso de los judíos para decidir que la cremación no es apta para ellos. Entonces, amigo suscriptor, ahí en el país donde usted viva, pida a sus representantes legales para que no se incinere a la gente. No creo que vaya a tener mucho éxito, pero bueno, si esa es su intención, adelante. Y queda también otra respuesta más allá de esto, que es lo racional y evidente, hay evidencias. Esta la otra es: no podemos pretender que los mandamientos para los judíos, que son 613, estén contenidos dentro de los 7 que son para cada uno de los miembros de las naciones. Esos 7 mandamientos son raíces, de los cuales derivan un montón de actitudes positivas, como ya explicábamos en posts escritos, en conferencias, en videos. De paso les digo, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para tener notificaciones de los muchos videos que vamos publicando, gracias a Dios. Apoyen serjudío.com, nuestra causa, con una buena dosis de dinero que es muy necesaria para seguir trabajando, comprando implementos, pagarle a gente, ayudar a otros con actos de bondad en vuestro nombre. Vayan a nuestro Facebook, sigamos en contacto, envíen sus preguntas, comentarios, compartan estos videos. Volviendo. Como dijimos en otro video, los 7 mandamientos son raíces de los 7 mandamientos para las naciones, son raíces de los cuales derivan un montón de buenas conductas, que Dios no las ordenó a los gentiles. En ninguno de los 7 mandamientos dice honrar a los padres, ni siquiera dice respetarlos, tampoco dice amar al prójimo, ni siquiera dice respetarlos, no dice dar donaciones a los necesitados. Un montón de los mandamientos, 613, hay 607 más, si no erré el cálculo, o 606 más que los judíos tienen, diferentes a los de los gentiles, por encima de los 7. Por lo tanto, no podemos ir diciendo: ¿y por qué este mandamiento sí y este mandamiento no? Se entiende la lógica y se respeta del usuario cuando dijo: pero ya está muerto, ¿por qué hacer esa diferencia? Es que no existe esta diferencia hecha por el Creador, sino por las criaturas. Fue el pueblo judío que decidió: enterremos a nuestros muertos y hagamos con ellos determinados procedimientos que demuestran el valor del cuerpo humano, el respeto que hay que tenerle, porque como leímos recién en la Torá, está hecho a imagen de Dios, y que sería también una ofensa hacia Dios no enterrar a ese cuerpo. Somos imagen de Dios, no el cuerpo, y no derivemos entonces en idolatrías que adoran hombres, dioses humanizados, vírgenes que tienen hijos, o sea, cosas que no entran dentro de la ideología de la gente espiritual. No es para adorar el cuerpo, porque no es el cuerpo en realidad la imagen de Dios. Dios no tiene materia. Lo que es la imagen de Dios es esta capacidad de poder profundizar, de poder razonar, de poder crear, de poder diferenciarnos de nuestros primos, los otros seres vivos, por no seguir nuestros instintos e impulsos solamente, sino de poder también razonar, meditar, avanzar, crecer, estudiar, compartir, disentir, o sea, todo lo que los humanos podemos hacer más allá de ser instintivos y reaccionarios, reaccionar a impulsos.
Si queda alguna duda más, con gusto será respondida, no sé si tan rápido como con este querido amigo, al que agradecemos tanto apoyo que nos dio durante tanto tiempo, no solo económico, sino de muchas maneras. Cuando lo visitamos en su casa en el país lejano, cuando nos fue a visitar en la conferencia de México, creo que también a Colombia fue a visitarnos, no me acuerdo. Una persona que está al firme con nosotros y al que apreciamos mucho. No decimos el nombre porque no pedimos permiso para hacerlo. Pero todos ustedes son bienvenidos para seguir compartiendo, visitando, y si se aburren, avisen y haremos payasadas para que estén contentos. Aunque en realidad lo importante no es la payasada y pasarla bien, sino pasarla bien aprendiendo algo que nos haga mejorar cada día. Porque la idea no es aventurarnos en misticismos y en malabarismos pseudo intelectuales, sino aventurarnos en ser mejores, en crecer a pesar o gracias a nuestros defectos. Y si acá nuestro amigo se confundió y pensó que un mandamiento era un mandamiento y no lo era, igual hizo una pregunta brillante que nos dio para estar hablando 16 minutos de algo que a mí me resultó muy importante y a nuestro amigo también. Y espero que a los que vean este video también, y por eso lo compartirán, lo comentarán y harán que llegue a 100.000 suscriptores en poco tiempo este canal, porque cuanto más lo difundamos, más verdades espirituales, más buena vida de la verdadera llegará a más gente y podremos vivir con más salud, más bienestar entre todos. Mis deseos es de que tengamos shalom y que nos veamos pronto. Shalom y bendiciones.